Sí, doctor, buenas tardes, compañeros. Entonces, continuando con la exposición, dele play, por favor. La posición normal de la escápula será de 10 grados inclinación anterior y de 5 a 10 grados lo que es la rotación superior. Esta posición está cuadrada por lo que es el plano de la escápula, en lo que es un 30 grados de rotación interna. La escápula torácica también tenemos que recordar que es una articulación que está muy ligada a las articulaciones esternoclavicular y acromioclavicular, y que de ellas depende el correcto movimiento de la escápula. La dependencia de esta es a tal punto que cualquiera de las articulaciones tiene restringido el movimiento, que también puede limitar de manera importante el movimiento de la escápula y esta última el movimiento del hombro. Entonces, la articulación glenohumeral tenemos que conocer tanto su anatomía y la estabilidad que pueda generar. Esta articulación glenohumeral es una articulación que presenta superficies curvas, que tenemos la superficie convexa, que va a ser la más grande y que va a ser la cabeza humeral, y otra cóncava, que es bastante más pequeña, que es la fosa glenoidea. Recordemos que la cabeza está de la escápula está 30 grados hacia adelante y 30 grados hacia atrás. Entonces, la cápsula articular está muy relacionada con lo que es la articulación también, y es una membrana fibrosa que envuelve y aísla lo que es la articulación glenohumeral de los tejidos circundantes. Además que las paredes de la superficie de su región anterior e inferior van a enlosar y dar lugar a lo que son tanto los ligamentos glenohumerales y el ligamento coracoacromial. El manguito rotador también es importante porque tiene los cuatro tendones del manguito rotador y que tiene una relación íntima, ¿no?, con lo que es la articulación glenohumeral, ya que todos mantienen una conexión con esta cápsula articular que vamos, como vemos en la imagen, ¿no? Vamos a ver que el supraespinoso se sitúa superior a la cápsula, el infraespinoso y el redondo menor se ubica póstero superior y póstero inferior respectivamente, y el subescapular justo anterior, ¿no?, a la cápsula articular. Además, tenemos que saber que hay dos formas de lo que es la cápsula articular, los que no van a llegar a cubrir todo el manguito. Una de estas se sitúa entre el supraespinoso y el subescapular, que es el famoso intervalo de rotador, y que necesariamente va a necesitar de un refuerzo, que es el coracohumeral, y de la cabeza larga del bíceps, y de otra zona que va a ser la cápsula inferior. Entonces, también tenemos el labrum, que es una estructura muy relacionada con la articulación, que va a encargarse de rodear y a la vez también se encarga esta de poder insertar alrededor de todo lo que es la fosa glenoidea, además también de dar un lugar de inserción a los ligamentos glenohumerales como la cabeza larga del bíceps, y también va a tener un papel muy importante en lo que es la estabilidad glenohumeral, ¿no? Y va a aumentar la estabilidad tanto en la profundidad de la glena, va a aumentar la superficie de contacto articular y tanto también la congruencia articular. Entonces, aparte, hay otro que es el arco coracoacromial, que es otra estructura importante también, que constituye el techo de todo lo que es la articulación glenohumeral, y está por lo que es el margen anteromedial del acromión y el ligamento coracoacromial. El espacio que está situado entre este arco coracoacromial y la cabeza humeral se va a denominar el espacio subacromial, que en el adulto sano va a medir aproximadamente 1 centímetro, y esta va a contener, pues, ¿no?, los músculos en tendón supraespinoso y la bursa subacromial. Entonces, esta bursa que les mencioné es importante porque son estructuras que se encargan de distinguir tanto la fricción de las partes blandas y por lo general, ¿no?, que van a ser los tendones, y las zonas más rígidas que van a ser los huesos. En esta imagen vamos a ver, ¿no?, en la parte superior de la cabeza humeral, en las dos bursas, que es el subacromial, que va a descansar en el espacio acromial y se va a encargar de distinguir lo que va a ser la fricción. Siguiente. Otra de las bursas es la bursa subdeltoidea. Esta es una extensión lateral de la bursa subacromial y se encarga de disminuir la fricción entre el supraespinoso y el deltoides. Ahora, a continuación, les voy a explicar sobre la estabilidad de la articulación glenohumeral. Esta articulación tiene una laxitud natural e inherente. Tiene propensión a la inestabilidad, por lo tanto se considera una articulación inestable por naturaleza. La complejidad y variabilidad de movimientos que permite esta articulación necesita un sistema de estabilización. Como vemos, aquí está formado por elementos activos y elementos pasivos. Los elementos activos o dinámicos están formados por acción, gracias a las conexiones de los cuatro tendones con la cápsula articular,
y los elementos pasivos, que son los ligamentos, cápsula articular, el labrum y los tendones, que sobre todo generan tensión ante posturas y movimientos relativamente extremos. A continuación les vamos a explicar acerca de la osteocinemática. Primero les vamos a hablar acerca de la definición de los grados de libertad, de ritmo escapulohumeral y de la abducción versus scaption, que es la abducción de la escápula. Y entonces, para comenzar, acerca de la definición de la osteocinemática, esta es la ciencia que estudia el movimiento de los huesos en los tres planos cardinales. En el plano frontal, que divide al cuerpo en sección anterior y posterior, en el plano sagital, que divide al cuerpo en parte derecha y parte izquierda, y en el plano transversal, que divide al cuerpo en sección inferior y superior. Ahora, estos movimientos de acá, por ejemplo, la flexión y extensión, están en el plano sagital. Pausa. Pierín. ¿Cuál es la otra nominación del plano transversal? Es bien usual en las radiografías cuando pedimos. ¿Cuál es su otro nombre? Horizontal, doctor. ¿Alguien del grupo? No es eso. Plano axial, doctor. Exactamente, es el plano axial. Eso tiene que tenerlo bien en cuenta porque a veces nosotros pedimos radiografía axial. ¿Ya? Y entonces lo que está explicando tu compañera va a interpretar lo que nos está hablando, pero la nominación más frecuente es axial. Ya, continuamos. Ya, entonces, bueno, como les explicaba, estos movimientos, flexión y extensión, están en el plano sagital, abducción y aducción en el plano frontal, y las rotaciones en el plano transversal o axial. Respecto a los grados de libertad, son el número de direcciones independientes de movimientos permitidos por una articulación. Por ejemplo, en la rodilla, que solo permite movimientos de flexo o extensión en el plano sagital, solo va a tener un grado de libertad. Por el contrario, el hombro permite movimientos de los tres planos cardinales, o sea, tiene 3 grados de libertad. A estas articulaciones con 3 grados de libertad se denominan articulaciones universales. Respecto al ritmo escapulohumeral, durante la abducción del hombro existe un ritmo cinético natural entre la abducción glenohumeral y la rotación superior escapulotorácica. Se ha demostrado que después de los 30 grados de abducción, este ritmo se mantiene constante, con ratio de 2 a 1. Es decir, que por cada 3 grados de abducción del complejo del hombro, 2 ocurren en la articulación glenohumeral y la rotación escapulotorácica. Para tener una abducción de 180 grados, 120 grados ocurren a expensas de la articulación glenohumeral y 60 grados a expensas de la articulación escapulotorácica. Ahora, acá, por ejemplo, podemos ver lo que les explicaba, 120 grados, que es en la glenohumeral y 60 en la escapulotorácica. Entonces, a continuación, se muestra una escápula que pertenece al hombro derecho, que se ve así como les explicaba en la imagen, y vemos la rotación de la escápula. Aquí está la rotación de la escápula. Y además de ese movimiento de abducción, se producen otros movimientos más sutiles. Por ejemplo, durante esta abducción del hombro, produce la abducción de la articulación glenohumeral, también la rotación superior de la escápula y otros movimientos que son más sutiles, como por ejemplo una inclinación. Siguiente. A continuación vamos a hablar sobre la diferencia entre una abducción pura y una abducción en el plano de la escápula. En la abducción pura es un movimiento poco natural, cuesta mucho completarlo, pero en la escápula es mucho más natural, hay más elevación del hombro y es más fácil. Y en lo que es el plano frontal, la abducción pura obliga a una rotación externa al final,
que es para evitar que el acromión choque con el troquiter. En cambio, en el movimiento de la escápula, bueno, alguien nos obliga a hacer una rotación externa. En este plano, la cabeza humeral se articula más fácilmente con la grana. Y la escápula, mira, la cabeza de la húmero mira 30 grados hacia atrás y la escápula 30 grados hacia adelante. Y estos extremos están alineados formando una línea recta. Esto es importante porque aplica a numerosos procedimientos para el diagnóstico terapéutico y la evaluación del hombro. En cuanto a, luego vamos a hablar sobre lo que es la artrocinemática. La artrocinemática es una ciencia que define el movimiento entre las superficies articulares de una articulación. Está conformada por dos superficies, una convexa, que es la cabeza humeral, y la cóncava, la fosa glenoidea. En esta se van a clasificar en 3 movimientos fundamentales: el rodamiento, deslizamiento y pivotar. En el rodamiento hay múltiples puntos de una superficie convexa, como se ve en la imagen, rueda y se desplaza con respecto a múltiples puntos de una superficie cóncava. Y en el deslizamiento igual, ya también aquí es un solo punto, se desplaza y rueda con respecto a múltiples puntos de la superficie cóncava. Y en el pivotar, un solo punto se desplaza y rueda con respecto a un solo punto también de la superficie cóncava. Y luego vamos a hablar sobre de estos tres, las dos más importantes son el rodamiento y el deslizamiento. Esto es importante porque a veces la cabeza del húmero, al abducir el hombro hacia arriba, puede que se salga la cabeza del húmero. Entonces, para esto hay un mecanismo que es el rodamiento, deslizamiento, que hace que haga una fuerza opuesta a esta. Y esto mantiene una dirección opuesta, ¿no? También mantiene centrada lo que es la glena. Al estar en contacto, la superficie convexa, que es grande, con la superficie cóncava pequeña, mantiene centrada esta glena. Y luego en lo que es hay otros movimientos dentro de esta, que es la abducción. En esta, la cabeza humeral va a rodar en un plano perpendicular al plano de la glena. En acá va a participar lo que es el rodamiento también, que va hacia arriba, y un deslizamiento que va hacia abajo. No va a permitir que la cabeza del húmero pueda salirse. Y la rotación externa es el mismo. La cabeza del húmero rueda en plano perpendicular a la glena. En este caso hay rodamiento posterior y un deslizamiento anterior. En cuanto a la flexión, la cabeza del húmero no es perpendicular a la glena, sino que es paralelo. Y aquí se da el mecanismo mediante el movimiento de pivotamiento, que es la tercera parte de esta clasificación. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los movimientos accesorios. Estos movimientos van a ser de traslación. Estos movimientos van a determinar la laxitud, que es una articulación en el cual el exceso de movimientos accesorios se va a considerar hiperlaxa. Un ejemplo claro de estos movimientos son los movimientos del cajón en rodilla, ¿no? Que se conoce gracias a los futbolistas, en el que la tibia va a realizar una traslación antero-posterior o postero-inferior con respecto al fémur. Bueno, en el caso del hombro, como es una articulación universal,
porque va a realizar movimientos en los 3 planos cardinales, también va a producir o va a permitir la traslación anteroposterior, medio lateral o superinferior. ¿Y a qué queremos llegar con eso? Que por exceso de movimientos accesorios, la artrocinética se va a ver comprometida, lo cual va a afectar la calidad de los movimientos, ¿no? Ahora vamos a hablar de la cinética. Va a ser la rama de la mecánica que va a estudiar el efecto de las fuerzas de un organismo, ¿no? Nosotros básicamente nos vamos a enfocar en las fuerzas musculares, subarticulares musculoesqueléticas y también saber que estas fuerzas van a estar presentadas por vectores lineales. Y por lo tanto, esto va a producir, ¿no?, 2 tipos de movimientos. El primero va a ser el desplazamiento lineal, que cuando vamos a aplicar esta fuerza sobre las superficies circulares curvas, y ese desplazamiento lineal se va a convertir en curvilíneo, ya que el hueso va a estar rotando alrededor de un eje de rotación, ¿no? Ahora vamos a tener el movimiento más natural del hombro, que es la biomecánica del escapium, o también conocido como la abducción de la escápula. Ahí vamos a ver que se ve los movimientos espacio y es la cantidad de movimientos. La procinemática, que son los movimientos articulares íntimos y es la calidad de movimiento. La cinética, que son las musculares aplicadas sobre la articulación. Ahora la osteocinemática del escapium, que vamos a recordar 2 cosas importantes. Primero, que se debe respetar el ritmo escapulohumeral, es decir, que se debe respetar la norma de que por cada 3 grados de abducción del hombro, 120 ocurre en la glenohumeral y 60 grados de rotación de la escápula, y que aparte de este movimiento de rotación superior de la escápula se va a producir otros 2 movimientos más útiles, ¿no? El segundo que debemos saber es que para poder producir estos movimientos de la escápula es importante la contribución de las articulaciones acromioclaviculares y esternoclaviculares. Ahora la artrocinemática de la Pausa, escápula. pausa, pausa, Diana. Ya, a ver, vamos a recapitular. A ver, ¿qué estás entendiendo por cinética? Doctor, que la cinética básicamente va a ser, ¿no?, la rama de la mecánica. La biomecánica. Ya, entonces es otra cosa. Estamos en biomecánica. ¿Qué más? ¿Qué más? También entender que la cinética van a ser, ¿no?, movimientos en el cual se va a emplear movimientos, ¿no?, en el cual ¿cómo lo voy a explicar? A ver, voy a ordenarme, doctor. La cinética básicamente se va a utilizarse en la biomecánica para poder describir la relación existente, ya sea entre las fuerzas y también en los movimientos que se van a producirse. En este caso serían las articulaciones. A ver, un poquito más retroceder en la diapositiva o el video. Y ya, ahí sí te dije. El ritmo escapulohumeral. Ahí está mencionado 120 grados de abducción de la glenohumeral. ¿Está bien? 120 grados de abducción de... ¿Cuánto es la abducción normal? Diana, ¿cuánto es la abducción normal? ¿Alguien del grupo? ¿Del grupo alguien? ¿Cuánto es la abducción normal del hombro? Ya, muchachos, no me 180 grados, doctor. Ah, estamos bien hecho la semiología y ustedes deben sabérselo bien. 180 grados, doctor. Y ahorita vamos a ver su práctica, ya me están haciendo... Es Ya me 180 están... grados, doctor. Ya, bueno, ahí sigue agranda la imagen, quiero ver quiero ver un poquito más grande, sí, ya está. 60 grados de rotación superior de la escápula. ¿A qué se refiere eso, Diana? Diana, ¿me está escuchando?
¿Alguien del grupo que le ayude? Doctor, no le he entendido muy bien la pregunta, pero creo que se refiere a que en general durante la abducción del hombro hay tres movimientos y uno de esos movimientos es a lo que usted se refiere, la rotación superior de la escápula. Claro, en la imagen que están viendo ahí, justamente ahí dice 60 grados de rotación superior del escápulo, que pertenece al ritmo escápulo-humeral, ¿no es cierto? Entonces, a ver, yo Sí, quiero que me interpreten cómo es esos 60 grados de rotación superior. En la imagen, a ver, alguien que está con el puntero. ah, ya, doctor, de la abducción del hombro, que sería 180 grados, 120 grados ocurren en la articulación glenohumeral y esos 60 grados faltantes ocurrirían en la articulación escapulotorácica. Ay, ya está mucho mejor, claro. Eso se complementa, ¿cierto? Para que sea los 180 grados. Por eso es importante que recuerden, no es solamente que me presenten el video, no, después de haberlo visto, etcétera, sino como les había dicho la vez pasada, es que lo entiendan lo que están explicando, para que ustedes realmente, y si algo no entienden, acá lo resolveremos, ¿no? Pero es importante que esa es parte de la exposición que tienen que hacer. Ahora acá dice contribución acromioclavicular y esternoclavicular. A ver, Diana, explica con precisión, ¿a qué se refiere esto? Doctor, disculpe, me ha sacado disculpe, no le he escuchado la pregunta, doctor. Aquí dice contribución acromioclavicular y esternoclavicular. ¿A qué se está refiriendo eso? En esa presentación de la diapositiva está ahí. ¿Me estás escuchando? ¿Alguien del grupo? Doctor, ¿cómo se llama? No sé si me está llegando, creo ya Sí, te tarde escucho. su audio, pero más o menos se refiere a que todos los huesos se van a mover conjuntamente. Eh, Ya. A ver, continúe la presentación. Quiero ver un poquito más. y ya, doctor, con respecto a la siguiente, por favor. Ya, con respecto a la astrocinemática del estadio, debemos saber, ¿no?, que se va a producir primero un rodamiento superior, que este va a estar asociado a un deslizamiento inferior y este deslizamiento inferior va a compensar el exceso de la migración superior, que este va a conllevar al propio rodamiento hacia arriba. En el caso de que no se produciera este deslizamiento inferior, con un mínimo rodamiento superior, este ya impactaría en la cabeza contra el acromio. Entonces, en esta mecánica de roll y slide va a permitir a un componente convexo grande articular con una superficie cóncava pequeña y específicamente en el hombro va a empezar a contribuir el mantenimiento del espacio supracromial. Em, bueno, en cuanto a desde el punto de vista ya también de la cinética, debemos saber que el supraespinoso junto con el deltoides va a contribuir al rodamiento superior y gracias a su disposición horizontal va a ejercer una fuerza de compresión de la cabeza contra la glena y de esta manera va a restringir el exceso de migración superior dependiente del deltoides y por lo tanto va a mantener el espacio supracromial. Entonces, de una manera muy similar va a pasar, ¿no?, en el caso del resto del manguito, en el supraespinoso, infraespinoso, escapular menor,
por su y también orientación, estos van a ejercer una fuerza ya también dirigida hacia el inferior y de esta manera van a restringir la migración hacia el inferior. Por lo tanto, van a mantener, van a mantener el espacio subacromial. Entonces, el manguito va a actuar a modo de riendas, aguantando la cabeza humeral, de esta manera impidiendo que se ascienda demasiado, ¿no? Gracias, doctor, eso es todo. Bien, a ver, quiero ver la presentación de la práctica para analizar la semiología que han hecho. Lo que es la anamnesis del hombro, es muy importante conocer la localización, la intensidad, el tipo de dolor y la etiología. Puesto que a menudo el dolor en el hombro es un dolor referido por una patología cervical, que este sigue el trayecto del músculo trapecio o una patología cardíaca o pulmonar. Es bien conocido el dolor referido al hombro y brazo izquierdos en el infarto de miocardio o en el tumor de páncreas. Es importante también destacar en la anamnesis general que la diabetes y el cáncer siempre se asocian con lo que son la frecuencia y rigidez en el hombro, esto por una capsulitis adhesiva. En una inspección del hombro es importante siempre visualizar primero ambos hombros y señalar presencia de relieves óseos anormales. Estos relieves óseos anormales pueden darse por luxaciones o subluxaciones acromioclaviculares, por antiguas fracturas de clavícula, por prominencias en las articulaciones esternoclaviculares, por signos de hachazo. También se pueden observar, así como relieves óseos, se pueden observar atrofias musculares, especialmente del músculo deltoides y del músculo pectoral mayor. También se pueden observar inflamaciones generalizadas dadas por hematomas o por equimosis y fracturas de clavícula, o también inflamaciones localizadas, como en adenopatías o tumores en las fosas claviculares, supraclaviculares, perdón, como el tumor de Van Coast, o también se pueden observar cicatrices o incisiones dadas por procedimientos quirúrgicos. Entonces, en una visión anterior del hombro se puede observar primero la clavícula, que es casi completamente subcutánea en toda su extensión. Sus fracturas producen lo que es una inflamación, una deformidad muy evidente, y es muy característico de estas fracturas la prominencia del callo reparativo. Esto tiene un importante compromiso estético que es importante detallarle al paciente, ¿no? El acromion, o prominencia más externa de la escápula, que se articula con la clavícula, creando con la cabeza del húmero el espacio subacromial, que es una localización muy importante que tiene abundante patología, como por ejemplo en una luxación anterior del hombro, se hace mucho más evidente la articulación acromioclavicular, que se encuentra en el extremo distal de la clavícula, es plana y solo está sujeta por la cápsula articular y los ligamentos coracoclaviculares del trapezoide y el conoide, ¿no? Lo que hace muy vulnerable en deportes muy extremos, como puede ser el fútbol o el hockey. Por ejemplo, un traumatismo directo en el hombro puede lesionar estas estructuras y puede provocar una subluxación, ¿no? O una luxación completa acromioclavicular, si también se han roto todos los ligamentos coracoclaviculares. También se puede observar lo que es la articulación externoclavicular, que une lo que es la clavícula con lo que es el esqueleto axial, y traslada parte de la carga que sostiene el brazo a la línea media. Una prominencia del extremo interno de la clavícula puede corresponder a una subluxación anterior externoclavicular o a una artritis de variadas etiologías, ¿no? También tenemos el trapecio, que es un amplio músculo que une lo que es el cuello con el brazo, y forma el borde superior del hombro, ¿no? Es frecuente localización de dolor y contractura en patologías cervicales. El deltoides, que es un músculo que tiene forma triangular y es el músculo que le confiere este aspecto redondeado al hombro,
Es el músculo más importante de la zona. ¿Por qué? Porque contribuye a lo que es la abducción, a la flexión y a la extensión del hombro. Una atrofia del deltoides se ve en las lesiones del nervio axilar o circunflejo y es fácilmente reconocible en lo que es inspección. El pectoral mayor, donde las rupturas del tendón del pectoral mayor son muy raras, pero cursan con una característica desaparición de lo que es el relieve anterior de la axila. El músculo bíceps braquial, que es muy evidente en lo que es en la cara anterior y en la cara interna del brazo, especialmente en la flexión de codo y en supinación de antebrazo, ¿no? Una ruptura de este tendón largo del bíceps produce una deformidad muy conocida como el signo de Popeye o el signo de Weber. ¿Por qué? Porque el músculo aparece caído como una bola en la parte inferior del brazo. También se observa la fosa supraclavicular, habitualmente vacía y palpable, y puede estar ocupada por adenopatías o por tumores, ¿no? Tanto primarios como el tumor de Pancoast o como metastásicos. Lo que es la visión posterior del hombro nos permite observar, ver la situación de la escápula y de los músculos que contribuyen a lo que es la movilización tanto del hombro como del brazo. El relieve óseo más visible, posteriormente hablando, viene a ser lo que es la espina de la escápula, que divide este hueso en dos fosas, ¿no? En una superior, que alberga el músculo supraespinoso, y en una inferior, que alberga el infraespinoso y el redondo menor. Las atrofias de los músculos situados por encima de la espina de la escápula, el supraespinoso, o por debajo de ella, el infraespinoso y el redondo menor, son muy llamativas en lo que es la inspección y nos hacen pensar en una afección neurológica, especialmente en una lesión del nervio supraescapular. Continuando con el examen físico, vamos a pasar a la palpación. Entonces, para la palpación de hombro, primero debemos ubicar la fosa supraesternal. Una vez que hemos ubicado la fosa supraesternal, ubicamos a los lados laterales la clavícula, la cual la tenemos que palpar en toda su extensión. Es necesario palpar la clavícula en toda su extensión, ya que, por ejemplo, podemos identificar si el paciente tiene algún dolor, si es que tiene algún crédito o si es que hay movimientos anormales. Ahora, también podemos ver si es que hay alguna fractura. En este caso puede ser una fractura reciente o una fractura que ya se ha consolidado, por lo tanto vamos a encontrar un abultamiento en la extensión de la clavícula. Ahora, respecto a la articulación externo-clavicular, para la articulación externo-clavicular no es necesario palpar, ya que si hay alguna fractura, alguna patología, va a ser muy evidente. Entonces, pasamos a la articulación acromioclavicular. Esa articulación acromioclavicular, podremos identificar si es que hay alguna subluxación, alguna luxación, y dentro de esas patologías, por ejemplo, acá, justo en el hombro, podemos ver si es que hay el ciclo de la tecla. Entonces, cuando hay una fractura de clavícula, es que se va a producir este ciclo de la tecla, y el abultamiento que vamos a tocar es la rotura del ligamento coracoclavicular. Luego, palpando el acromión, para palpar el acromión, este lo podemos palpar desde una posición lateral y posterior. Por lo general es indolora esta palpación, pero de haber dolor es muy probable que la paciente tenga bursitis, ¿no? Bien, a continuación vamos a palpar la apófisis coracoides. Para ubicar la apófisis coracoides, primero ubicamos la fosita que está debajo de la clavícula. Entonces, una vez que ubicamos la fosita que está debajo de la clavícula, que se llama una fosita de Morheim, podemos ubicar que debajo, a 2 a 3 centímetros, está esta apófisis coracoides, ¿no? La cual también por lo general es indolora, a menos de que haya alguna patología, como por ejemplo alguna fractura, luxación o subluxación. Entonces, terminando con la palpación del hombro desde una visión anterior, ahora vamos a continuar con la palpación desde una visión posterior. Entonces, primero, para palpar posteriormente, vamos a ubicar el ángulo de la escápula, el ángulo inferior de la escápula. Luego, palpamos el ángulo inferior de la escápula y una vez que hemos ubicado la escápula en sí, vamos a ubicar la espina de la escápula. Una vez que ubicamos la espina de la escápula, podemos palpar la parte superior de esta espina, que sería una fosa supraespinal y la fosa infraespinal. Entonces, palpamos todo esto
Y también podemos sentir que hay músculos. Entonces palpamos este músculo que viene hacia el dorsal ancho. Nos palpamos este músculo y terminando la palpación del músculo dorsal ancho, palpamos el borde lateral de la escápula, que se encuentra por acá. Entonces palpamos el borde lateral igual para ver si es que hay alguna anormalidad. Como siguiente punto que vamos a tratar va a ser la exploración de los músculos del hombro. Aquí vamos a hablar de distintas maniobras. Primero, lo que es la flexión anterior del hombro, o también conocida como anteropulsión. En esta maniobra, mi paciente tiene que hacer una ligera flexión hacia la parte superior y el médico tiene que hacer una contrarresistencia a mi paciente. En esta maniobra se hace o se explora lo que es el tercio anterior de lo que es el deltoides. Al hacer esta contrarresistencia, nosotros podemos palpar en la parte superior la contracción de este músculo deltoides. En la siguiente maniobra, para hacer la exploración de los músculos del hombro, es la retropulsión. Esta retropulsión se evalúa principalmente lo que es el tercio posterior del deltoides. En esta maniobra se pide al paciente que haga una flexión del brazo para la región posterior. Por favor. En esta flexión, el médico tratante tiene que hacer una contrarresistencia para poder palpar de esta manera lo que es el tercio posterior del deltoides. La tercera maniobra que vamos a evaluar es la de la abducción. En esta maniobra se evalúa dos músculos, uno que es el tercio medio del deltoides y el supraespinoso. Aquí se pide al paciente de que haga una ligera flexión hacia arriba y también se hace una resistencia, una contrarresistencia. Aquí se tiene que evaluar, pero solamente en este ángulo de 30 grados se evalúa lo que es el supraespinoso. Para evaluar el tercio medio del deltoides, se le pide que haga una flexión en 90 grados y haciendo también una contrarresistencia. Ahí vamos a poder palpar el músculo, el tercio medio del deltoides, para eso vamos a desarrollar la rotación externa. En esto se pide al paciente que flexione el brazo en un ángulo de 90 grados. Aquí tiene que hacer una contrarresistencia el médico tratante y el paciente tiene que poner una resistencia a la contrarresistencia del médico. Aquí vamos a evaluar lo que es el músculo infraespinoso. Y al hacer la contrarresistencia veremos una contracción de este músculo. La sexta maniobra que vamos a realizar es la rotación interna. En esta maniobra vamos a evaluar tres músculos, el pectoral mayor, el subescapular y el dorsal ancho. Para esto se pide al paciente que haga una ligera flexión del brazo 90 grados para la parte posterior del cuerpo. En esto se hace una contrarresistencia el médico tratante y se va a evaluar estos tres músculos al ver la contracción de ellos. Continuando con la exploración clínica, ahora vamos a hablar sobre la movilidad. La movilidad del hombro va a ser la resultante de movimientos sincrónicos de la articulación escápulo-humeral, de cada escápula sobre la caja torácica y de las articulaciones acromioclaviculares y esternoclavicular. En la clínica vamos a explorar básicamente la abducción, la flexión, la rotación interna, la rotación externa. Para la exploración de la movilidad vamos a realizar movimientos activos en donde lo va a realizar el paciente y también movimientos pasivos en el cual nosotros, los que vamos a hacer, los que lo vamos a realizar. Y siempre comparando con el lado sano del paciente, ¿no? Iniciamos la exploración indicando una serie de movimientos que van a ser los siguientes. Le decimos al paciente que levante el brazo y se toque la nuca. Ahora que se toque la espalda. Entonces, con estos movimientos realizamos una exploración de todos los movimientos, que sean del hombro, en el cual aplicamos, ¿no?, la flexión, abducción, rotación interna y externa. Cuando no existe ningún dolor al realizar estos movimientos, va a indicar que tiene una articulación glomerular normal. Continuando con los movimientos activos, vamos a tener a la abducción, en el cual vamos a indicar al paciente que realice movimientos de separación de los brazos y que éste llegue hasta 180 grados. El siguiente movimiento es la flexión, en el cual vamos a indicarle al paciente
que levante los brazos hacia adelante y que tiene que llegar hasta 180 grados. Continuando con los movimientos activos, tenemos la rotación externa. Para ello vamos a indicarle al paciente que se dé la vuelta, que apoye los codos a ambos lados del tórax y que realice los movimientos de rotación externa de unos 80 a 90 grados. Ahora tenemos la rotación interna. Para esto le pedimos a nuestro paciente que se toque la espalda a unos 70 a 80 grados. Vamos a tener los movimientos pasivos, para lo cual como primer punto vamos a valorar la abducción. Para esto vamos a separar los brazos y vamos a tener que llegar hasta los 180 grados. Como segundo punto tenemos la flexión. Ahí vamos a levantar los brazos hacia adelante y hasta llegar los 180 grados. Como tercer punto tenemos a la rotación externa, para lo cual vamos a pegar los codos de la paciente hacia los laterales del tórax y vamos a hacer una rotación hacia el exterior de unos 80 a 90 grados. Como último punto tenemos a la rotación interna, para lo cual nos ponemos detrás de la paciente, levantamos su mano, nos subimos a la parte posterior de la escápula, para lo cual tomamos como referencia el punto máximo de la altura y también vamos a comparar con el hombro contralateral. El siguiente tema vamos a hablar sobre la exploración y el primer signo que vamos a realizar es el signo de Yoku. Se le pone el brazo en abducción y la mano la palma de la mano en contralateral del hombro. Y se le pide al paciente que haga una resistencia a la presión del examinador. Cuando hay dolor es positivo y indica un síndrome supraacromial o una degeneración de la articulación acromioclavicular. La siguiente maniobra es el Test-Venir, donde se estabiliza la escápula y haciendo una resistencia, oponiendo el movimiento del hombro, se levanta en una rotación interna. El brazo se levanta en un ángulo de 70 a 120 grados. Y cuando hay un dolor entre estos ángulos es positivo. La siguiente maniobra es el test de Hope, donde me coloco al frente del paciente y le levanto los brazos en 90 grados, haciendo una rotación interna, cayendo los pulgares hacia abajo, y hago una contrarresistencia a la resistencia del paciente. Si es que hay una caída del hombro, quiere decir que hay una rotura de los manguitos de los rotadores, y si hay dolor, es porque no puede ser una abducción paciente. La siguiente maniobra es el test de Kuzman o del brazo caído. Me coloco delante del paciente y hago una abducción máxima del brazo. Le digo al paciente que recarga lentamente y se cae rápidamente entre los 100 grados o 90 grados. Es porque hay una lesión en el manguito de los rotadores o el nervio axilar. La siguiente maniobra es la exploración del tendón del subescapular o de Henbel. Me coloco detrás del paciente y hago una rotación interna del brazo hacia atrás y a nivel más o menos de la columna lumbar, con un espacio de 10 centímetros, hago una contrarresistencia a la resistencia del paciente. Si es que choca con la columna es porque hay una lesión a nivel subescapular. Eso sería todo, doctor. Ya, listo. A ver, el grupo.
les he mencionado que me digan los nombres de cada expositor o de cada presentador. No se olviden que tampoco no los conozco bien porque están un poco con la mascarilla. Entonces, no sé quiénes han expuesto. Para empezar a ver, el primerito que expuso, ¿cómo se llama? Que está Yo, Guisado, Guisado Quispe. a ver. Guisado Quispe. Ya, a ver, Guisado Quispe, explícame acerca de lo que es la abducción con respecto a los grados que le corresponden al deltoides y al supraespinoso. Ya, doctor. La abducción va a ser, ya. Lo primero que tenemos que hacer es en el paciente que tenga que poner hacia la parte media, para evaluar el deltoides, tenemos que iniciar primero con tenemos que hacer una contrarresistencia a la flexión que va a realizar el paciente. En los primeros, si vamos a evaluar el deltoides, tenemos que ver en qué músculo, por ejemplo, vamos a evaluar, ya sea el tercio anterior, el tercio posterior o el tercio medio del deltoides. Y hay distintas maniobras, ¿no? Depende de la flexión que se va a realizar. Y la contrarresistencia que va a realizar el médico tratante. En caso de que evaluemos, por ejemplo, el tercio anterior del deltoides, en este caso tenemos que hacer una flexión anterior o una antepulsión. A ver, un momento. Estamos hablando del momento de abducción, no de flexión. Abducción. Sí, doctor. Sí, doctor, ya. Bueno, entonces para evaluar lo que es la abducción, ya sea del deltoides y del supraespinoso, también hay bueno, a ver, voy a ordenar mis ideas. Ya, hay una maniobra que también que hay una variante de la maniobra de la abducción que también se le conoce como la maniobra de llave, que es especialmente para evaluar esta en lo que es el supraespinoso, y esta se evalúa según mayor grado de abducción que pueda realizar el paciente, ¿no? Y esto es puramente también del deltoides. Mientras más abducción haya, evaluamos, ¿no? la contracción de este músculo, doctor. Ya, entonces tienes tu tarea. Para la siguiente me vas a hablar acerca de la contribución que tiene el deltoides, el supraespinoso, en tanto netamente el momento de abducción. ¿Cuál es su participación? ¿Qué porcentaje? ¿Qué lesiones se producen? ¿En qué circunstancias podemos ver alteraciones? Todo eso. Eso será de unos 5 minutos que vas a hablar en la siguiente. ¿Tu nombre es? Sí, doctor, Guisado Quispe. Guisado Quispe. Ya. Entonces, esto es de la reducción. Tu tarea. Y el siguiente, Pierina. Pierina. Presente, doctor. Sí, Ya, presente. ¿qué temas hablando no te podías reconocer en tu video? Palpación, doctor. En el video de semiología, palpación. La palpación. Sí. Ya. En lo que es palpación, ¿qué me puedes hablar acerca de que encontramos en la palpación dolor a nivel esternoclavicular? Doctor, acerca de la palpación de la articulación esternoclavicular, mencionaba que no es necesario palpar esta articulación, ya que si es que hay alguna luxación, es muy evidente. Entonces, no es necesario palpar esta articulación. Ya. Diana Carolina. Presente, doctor. ¿Aló? Un doctor presente. Sí, Diana Carolina, ¿qué temas has expuesto en el video? ¿Qué parte? En el video, doctor, me ha tocado la movilidad. ¿Movilidad? Sí, doctor. Ya, en lo que es movilidad. A ver, cuéntame los rangos. No he escuchado bien acerca de los rangos de flexión, extensión, abducción. ¿De cuánto a cuánto son los normales? Ya, doctor. En cuanto a los rangos, en el caso de la
de la aducción tiene que llegar hasta los 60 grados y en el caso de que sea menor, en el caso de que sea menor, ya correspondería a una rotación interna, ¿no? En el caso de la flexión anterior del hombro, debe llegar a 160 y hasta 180 grados. En el caso de la extensión del hombro, tiene que llegar de 40 a 60 grados. Y en el caso de la flexoextensión horizontal, debe de llegar, debe haber una flexión horizontal de unos 135 grados y una extensión horizontal de unos 40 a 50 grados. Y en Ya, el caso de una rotación externa, tiene que ser de 90 grados. Rotación externa o abducción. ya, a ver, ustedes ya han hablado acerca de la biomecánica. Ya conjuncionando eso, ¿cómo es en la flexión del hombro? ¿Qué elementos anatómicos participan? ¿Mm? Doctor, disculpe, ¿se refiere a la abducción de hombro? En el movimiento de flexión del hombro, Ujú. ¿ya? ¿Qué elementos anatómicos están participando? Doctor, participaría el deltoides, el pectoral mayor y el bíceps. Diana Carolina, Presente, doctor. ya, En el caso de la... flexión del hombro. doctor, sería principalmente el deltoides y el pectoral mayor. ¿Alguien más del grupo quiere añadir algo? Doctor, que respecto a las articulaciones, participa la articulación glenohumeral y la escapulotorácica. Ya, entonces estamos claros de que hay una acción del deltoides y de quién más, Bíceps. el bíceps y los otros músculos, el trapecio, no tienen ninguna función. Y si fuera el deltoides, ¿qué porción anatómica del deltoides está trabajando ahí? A ver, en Doctor, cuanto a lo que se refiere la, la abducción, ya hemos dicho la abducción, ya, ahora sería de la extensión. En la extensión, ¿qué músculos están participando ahí? el tercio posterior del deltoides, doctor. ¿Quiénes más? El redondo mayor, el dorsal ancho y el tríceps también. ¿Y por qué eso no lo he podido escuchar durante la exposición de biomecánica? Me han hablado son más que toda la parte ósea. Yo no he escuchado mucho acerca de los músculos que trabajan en ese nivel. Es una ampliación me van a hacer, ¿eh? Porque ahí no he escuchado acerca de la participación de esos movimientos, porque es importante saber qué elementos anatómicos actúan. Ya se sabe que es la actividad numeral, ya como son elementos que van a suscitarse en la cinética, pero lo más importante es saber cómo es el efecto biomecánico que actúa, ¿no? Por ejemplo, el deltoides para hacer la reducción, ¿no? Esa parte la tienen que esclarecer bien en una biomecánica, en un video nuevo que me lo tienen que volver a presentar, en el caso ya donde se pueda ver la biomecánica netamente que hace el trabajo muscular. Por ejemplo, el deltoides, como le estoy diciéndoles, al hacer su contracción de la porción este, lateral, entonces ocasiona, pues, hacer esa contracción y produce, pues, la reducción, ¿no? Entonces, pero incluso tiene su momento, sus grados, nada más, no pueden ser en todos los grados. Entonces, esa parte del video les está faltando. Necesito ver ese video.
y lo van a complementar en la siguiente, porque tenemos que hacerlo bien esa parte. Ya. A ver, siguiente es el video de brazo. Sí, doctor, brazo y codo. Ya. A ver, vamos a integrar esos dos para empezar a hacer lo que es fracturas, ¿no? Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. El grupo 2 procederá a exponer sobre la biomecánica y anatomía del brazo y codo. Empezaremos por la anatomía del brazo. En este caso, principalmente abarcaremos el tema de músculos del brazo. Implementaremos esta exposición en el origen, la inserción, inervación y la acción principal que estos cumplen. Primero abarcaremos la región anterior. Esta comprende 3 músculos, los cuales son el bíceps braquial, el músculo coracobraquial y el braquial anterior. Todos estos músculos se encuentran principalmente inervados por el músculo cutáneo. Empezaremos con el bíceps braquial. Este es un músculo alargado y fusiforme, situado anterior a los músculos coracobraquial y braquial. Se origina mediante 2 cabezas. Su cabeza larga se origina en el tubérculo supraglenoideo de la escápula y su cabeza corta en el proceso coracoides de la escápula. Este músculo se inserta principalmente en la tuberosidad del radio. Su acción principal es supina el antebrazo junto al supinador, para luego realizar la flexión. Principalmente la cabeza corta se opone a la luxación del hombro. El músculo coracobraquial es un músculo alargado y aplanado de anterior a posterior. Se sitúa en la parte superior y medial del brazo. Este se origina en el proceso coracoides de la escápula. Se inserta en el tercio medio de la cara medial del húmero. Como acción principal aduce el brazo con la ayuda del pectoral mayor y también con la ayuda del dorsal ancho. Este también ayuda en la flexión del bíceps braquial y el braquial anterior. El músculo braquial anterior está situado inferior al músculo coracobraquial y anterior a la parte inferior del húmero y a la articulación del codo. Se origina en la mitad distal de la cara anterior del húmero y se inserta en la cara lateral del olecrano, o sea, en la parte superior del cúbito. Su acción principal es, este es el principal flexor del antebrazo, ya que lo flexiona en todas las posiciones. Luego tendremos una región posterior que comprende 2 músculos principales, el tríceps braquial y el anconio. Todos estos se encuentran inervados por el nervio radial. El tríceps braquial. Este músculo ocupa la región posterior del brazo y se extiende desde la escápula y el húmero hasta el olecrano. Se origina mediante 3 cabezas. La cabeza larga se origina en el tubérculo infraglenoideo de la escápula. La cabeza lateral es superior al surco radial del húmero, más específicamente en su cara posterior, y la cabeza medial
es inferior al surco radial. Este se inserta en el extremo más proximal del olecrano, más específicamente en su cara superior. Su acción principal, este es el principal extensor del antebrazo, y principalmente su cabeza larga se opone a la luxación del hombro. Y por último, el anconio, que es un músculo corto y triangular, se sitúa en la cara posterior del codo, entre el músculo extensor cubital del carpo y la cabeza medial del músculo tríceps braquial. Este se origina en el epicóndilo lateral del húmero y se inserta en la cara lateral del olecranon y parte superior de la cara posterior del cúbito. Su acción principal, debemos saber que este ayuda al tríceps braquial en la extensión del antebrazo y también estabiliza la articulación del codo. Eh, bueno, continuando con lo que es la biomecánica, tenemos como objetivos comprender la biomecánica del complejo articular del codo. Esta viene a ser más compleja a nivel descriptivo que, por ejemplo, la articulación glenohumeral, pero a nivel funcional es más simple, ya que solo realiza movimientos de flexión y extensión, pero también participa en la pronación y supinación. Entonces, comenzamos con la flexión y extensión del codo. En la realización de estos Pausa, movimientos, pausa. Hasta ahí nomás vamos a hacer una pausa. Ahora les voy a presentar algunas lesiones que corresponden a la cintura escapular superior. Vamos a hacer una integración de lo que están hablando. A ver, un momentito, ahorita les voy a compartir. Deja de presentarlo para que yo pueda enviarles el mío.
Y ahorita esto como que no entra. No. ¿Sí le se ve? Sí se ve, doctor. Ya. Ahora, ya vamos a hacer una integración entonces de lo que estamos avanzando en la parte biomecánica, lo que han avanzado. Entonces vamos a ver cómo se aplica todo lo que están hablando. Lesiones traumáticas del hombro. Obviamente ahí están las luxaciones, fracturas y luxofracturas. Dentro de esto vamos a revisar la primera patología que se llama la luxación acromioclavicular. A ver, vamos a ver con el grupo 10. Carlos Eduardo. Presente, doctor. Carlos, Sí, doctor, dale presente. lectura. Ya, doctor. Luxación acromioclavicular. Caída sobre la cara lateral del hombro, punta del hombro, como por ejemplo en deportes de contacto o caída de bicicleta. Una por cada 12 fracturas de clavícula, con ruptura de los ligamentos conoide y trapezoide, dolor y tumefacción en la zona de la articulación, impotencia funcional solo en la fase aguda. Ya, hay como por ejemplo, cuando hablamos de biomecánica, pues tienen que hablar de todo esto, ¿no? Estamos hablando de todos los componentes del hombro, y ya deben saber que son los componentes. Ahí está la clavícula, ahí está el esternón, está el omóplato, la cabeza del húmero. Todos estos componentes están adheridos por ligamentos y tendones. Evidentemente, cuando esto se pone en juego, ya estamos hablando de lesiones patológicas. Cuando, por ejemplo, hay uno de ustedes o alguno de sus dos pacientitos que suelen jugar fútbol y caen sobre el hombro, ¿no? Del costado. Es la clásica mecánica, ¿no? Ya se supone que ustedes han hecho la semiología y también no me han hablado de ese tema. O sea, cuáles son los mecanismos de acción, que es importante durante el proceso de la semiología. Que se supone que deben haber preguntado al paciente qué tipo de, cuál fue el mecanismo de acción por la cual se ha lesionado o dañado, ¿no? Entonces, eso es importante porque esto ya nos va a dar ya que probablemente el paciente tiene una luxación acromioclavicular sin necesidad de que ustedes vean una radiografía. La frecuencia de este tipo de lesiones es una por cada 12 fracturas de clavícula. Pero, bueno, eso es en esas variaciones, ¿no? No es que es un estándar. La ruptura de ligamentos conoide y trapezoide, por ejemplo, esto ya estamos hablando de la biomecánica. ¿Por qué se rompe el ligamento conoide? ¿Por qué se rompe el trapezoide? Ya saben que está insertado en la parte inferior de la clavícula y esta va hacia a la zona coracoclavicular. Entonces, cuando ustedes estaban hablando de la de la coracoides, entonces están hablando también de que ahí se insertan estos ligamentos y esto va a ocasionar, pues, cuando hay rupturas totales, parciales, según el tipo, el grado de lesión puede ser 1, 2 o 3 de la luxación acromioclavicular. Ahora, con respecto a la tumefacción, obviamente, si se rompe el elemento anatómico como es este ligamento, etcétera, va a producir una zona de tumefacción y dolor, obviamente. Y de hecho, va a haber un componente funcional de impotencia funcional que es parcial. Por eso tienen que saber qué elementos anatómicos trabajan en esto, ¿no? En este movimiento de la zona acromioclavicular. Entonces, a medida de que ya les había preguntado, que ustedes ya tienen que saber los que expositores, bien acerca del tema, pues, a ver, por ejemplo, Gabriela Rocío. ¿Me ha escuchado? Sí, doctor, presente. Ya, listo. Entonces, estamos hablando de la luxación acromioclavicular. Entonces, yo quiero saber acerca de qué tipo de articulación es la, la articulación acromioclavicular. ¿Qué tipo de articulación tiene?
¿Mm? Entonces, esas cosas tienen que revisarlo. No es que lo revisan el video o algo así y ya está ya. Ya terminó ya el trabajo. No. Es que ustedes lo tienen que haber revisado bien la zona anatómica, ¿ya? Y biomecánica. Para hablar de biomecánica tienen que saber bien la anatomía, ¿no es cierto? Entonces, evidentemente ustedes al conocer bien esta biomecánica van a trabajar con más tranquilidad qué puede pasar, qué impotencia funcional estamos hablando. O sea, qué elementos, en este caso, qué movimientos no va a poder hacer el paciente. Movimientos de abducción, flexión, rotación interna, ¿qué cosas no podrá hacer? A ver que me hable Diana Carolina. Según tu análisis, ¿qué elementos qué movimientos no podrá hacer nuestro paciente si está lesionada esta zona? ¿Aló? Aló, doctor. En el caso de la luxación acromioclavicular, podría ser, doctor, los movimientos de, a ver, abducción. Los movimientos de abducción, doctor. ¿Por qué? Porque va a haber, en esta luxación, va a haber, ¿no?, la ruptura de los ligamentos trapezoides, entonces yo pienso que sería la de abducción. Sí, pero ¿qué tiene que ver el ligamento trapezoide-conoide en este asunto de la reducción? O sea, tú estás diciéndome que la reducción es una función que trabaja el trapezoide-conoide. No, doctor. Ya, entonces, ¿ya ves, se dan cuenta qué tan importante es el tema que han expuesto? Por eso es que tienen que sabérselo bien, ¿no? Tienen que leer bien, ¿no? Es más, les voy a facilitar el libro de Shatker, que es un libro de biomecánica que está en inglés, obviamente que lo van a traducir, y tienen que definir bien esos temas, porque justamente ahí donde ustedes están aprendiendo la luxación acromioclavicular van a saber por qué funciones del paciente, antes de incluso de que lo revisen al paciente, van a saber qué funciones no puede hacer el paciente, si no puede extender, si no puede abducir, si no puede flexionar, ¿por qué motivo? ¿No? ¿Qué elementos se lesionan en la acromioclavicular? ¿Solamente el conoide y el trapezoide? Y esas preguntas generan cuando uno ya va avanzando a la patología, pero se resuelven fácilmente cuando ustedes lo han revisado con tranquilidad y profundamente la biomecánica. A ver, continuamos. Solamor. Ya, doctor. Luxación acromioclavicular. Signo de la tecla de piano. Clasificación. 1. Contusión, esguince. 2. Ruptura parcial acromioclavicular. Y Ayúdale a ver quién está. Andrea Ramos. Sí, doctor, presente. Ya. 2, ruptura parcial acromioclavicular y coraco. Sí. Coracoclavicular con subluxación de la articulación, ruptura total compleja del acromioclavicular y coracoclavicular con luxación de la articulación. Ya, claro, cuando ya más o menos has leído el tema, ya sabes de qué sigla estamos hablando, ¿no? Por eso es importante ya para que hasta eso les articula. Por eso es importante que dominen el tema, ¿no? Entonces, la tecla del piano que dicen simplemente, ¿qué cosa es que constituye, ¿no? Dentro de las lesiones, ¿no? Cuando una persona, ya han visto, por ejemplo, que en la práctica, una de sus compañeras ha expuesto de cómo se puede producir esta tecla de piano. Les ha hecho ver qué zona
de la clavícula se puede presionar para poder evidenciar esta tecla. ¿Y por qué se produce, no? Entonces, evidentemente cuando es un tipo 1 va a ser un esguince. ¿Qué quiere decir el esguince? Que así lesionados netamente la parte del ligamento. Esto puede ser una ruptura simple. Y el tipo 2 ya es una ruptura parcial de dos tipos de ligamentos, el acromioclavicular y la coracoclavicular. Y además hay una subluxación de la articulación, ¿no? Entonces, recuerden la acromioclavicular, el acromio con la clavícula, tienen un elemento de articulación. Esa articulación normalmente está unida, como ustedes ya saben, por una cápsula de sinóvitos, pero cuando ya se produce un segundo grado, ya hay un deslizamiento ligero de esa articulación y eso podría ocasionar lo que nosotros conocemos como una subluxación. En el tercer grado, como ven, ya es total, pues la luxación acromioclavicular, coracoclavicular, y ya en este caso ya sale totalmente lo que nosotros conocemos, se luxa totalmente la articulación acromioclavicular. Entonces ahí hay ruptura total incluso de la cápsula, todo. Entonces ese es el nivel 3. Y por lugares también tenemos, ¿no? O sea, por zonas tenemos tratamiento. El tipo 1 y 2, es instrumento, cabestrillo y del PO. Inmovilización por 2 semanas. Por eso es importante, ¿no? Y a propósito de este tema, lo que está mencionando desde acá, en el tratamiento, es incluso cuestionable, ¿no? Porque una bibliografía van a ver la siguiente semana, porque ya este grupo ya me va anotando este tema. El grupo 1, que está exponiendo este tema de hombro, me va a hacer una guía clínica, práctica clínica de luxación acromioclavicular. Anótenla. Ya me van a hacer una guía práctica clínica de la luxación acromioclavicular. Y ustedes van a conocer por qué es diferente, incluso algunos puntos que estoy hablando. ¿Por qué se tiene que debatir? Porque ya les he dicho, ustedes están en la universidad y la universidad es un centro para que investiguen. No se queden con lo que yo les estoy mencionando, sino que deben ampliar más. Entonces, por eso se han formado los grupos para que mañana mismo empiecen a trabajar lo que son las guías prácticas clínicas de la luxación acromioclavicular. Y van a ver, cuando mencione a sus compañeros, que según estudios de metaanálisis de, yo que sé, en Holanda, yo que sé, de repente en Ecuador, encontrarán ellos, va a mencionarse en el tipo de tratamiento que se hace en el tipo 1 y 2. En el tipo 1, ¿qué tratamientos? Porque son solamente referencias, ¿me entienden? Son referencias de libros. Incluso los libros ya quedan pequeños frente a la globalidad de información que se maneja actualmente, ¿no? Pero en forma general ustedes deben manejar esto. Sin embargo, seguramente vamos a ampliar la siguiente semana con sus compañeros cuando nos van a hablar la guía práctica clínica, sobre todo del tratamiento, que es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, en el tipo 1 y 2, que les he mencionado, el tipo 1, ¿no? Solamente es el esguince. El tipo 2, cuando hay una subluxación ya de la articulación, nosotros le colocamos, pues, su cabestrillo, inmovilización por 2 semanas, y ya está. En el tipo 3, incluso ahí mismo está mencionado, es polémico. ¿Por qué? Porque algunos mencionan tratamiento conservador, otros ya le dicen tratamiento quirúrgico. Entonces, incluso algún familiar de repente, no sé si les ha pasado, hay familiares a los cuales se dice, señor, usted tiene tipo 3 de esta luxación y simplemente usted puede ir con una inmovilización y es todo. Pero hay pacientes que dicen, pero no puede ser doctor, y hay otros médicos que ven también, pero no puede suceder, que esto es quirúrgico, pero esto tiene sus criterios, actualmente tiene criterios. Por ejemplo, hay que evaluar el tipo de trabajo que tiene el paciente, ¿no? Entonces, sobre todo nosotros preferimos en pacientes que hacen trabajos manuales o deportistas de alto nivel, les indicamos que hagan el tratamiento quirúrgico, ¿no? Pero como van a revisar la guía práctica clínica,
ahí se van a darse cuenta que hay más ampliación, hay más criterios para decir, en el tipo 3 podemos hacer este tipo de tratamiento más. Entonces, ahí en el esquema podemos observar, ¿no? Como ya han podido ver, hoy día ver, la zona, esta es la zona clavicular, la zona acromial, ¿no? Ahí está roto, como ven, los ligamentos, aquí están los ligamentos eh, acromioclaviculares o coracoclaviculares, aquí sería el conoide, en este lado el conoide, aquí el trapezoide, ¿no? Entonces, lo que sucede es que cuando hay esta ruptura de ligamentos, por eso dice coraco, es la apófisis coracoides, y claviculares, o sea, los coracoclaviculares que son los más importantes, y los ligamentos acromioclaviculares que estarían en esta zona, ¿no? Entonces, estos son los elementos principales que se dañan cuando hay esta luxación. Y evidentemente una de las técnicas de las tantas que hay en la cirugía es colocar este tornillo que es conocido el tornillo de Bosworth, donde se puede impactar o se puede fijar a través de la cortical superior de la clavícula, atraviesa este tornillo, pasando todo el espesor de la clavícula hasta la apófisis coracoclavicular. Entonces la apófisis coracoides es atravesada y se fija ahí para que no esté lesionada, porque está levantado, ¿no? De acuerdo a los grados que hemos visto. Bueno, y luego tenemos el elemento que se llama luxación escapulohumeral. Ya, lo estoy tocando estos temas porque realmente se han dado cuenta que se ha hablado bastante de lo que es la articulación glenohumeral, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a ver con Carla Rosario Zárate. Carla. Doctor. Ya, dale lectura. Ok. Luxación escapulohumeral, en definición, es la pérdida de contacto entre las superficies articulares de la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato. En la clínica se encuentra el signo de la charretera. El hombro permanece en 30 grados en abducción y hay incapacidad de aducir y rotar externamente. ¿No? Ahí se pueden dar cuenta. Primero, el concepto de luxación está más claro. Cuando hay una pérdida de contacto entre dos superficies óseas, ya es una luxación. En este caso, hay una pérdida de contacto entre lo que corresponde a la cabeza del húmero y la cavidad glenoidea del omóplato, ¿no? Y la clínica bien clarita es el famoso signo de la charretera, es un hachazo. ¿Por qué es el hachazo? Porque justamente para que esté acá, hubiera visto que esté el esquema. Pero bueno, lo más importante es que ustedes vean este signo de la charretera, pues es como si hubieran cortado el hombro tan rectito, que se puede ver este signo. El hombro pertenece en 30 grados de abducción, ya saben qué es abducción. Evidentemente hoy día sus compañeros les han enseñado cómo es el movimiento de abducción y hasta cuánto puede llegar la abducción. A ver, Yandel dice Aedo. Yandel, del grupo de mano. Ya terminó su clase. Yandel Aedo. Es el último llamado. Y entonces me falta también. Y listo. Siguiente. Nilton Acuña. Presente, doctor. Listo. Cuéntame, ¿cuántos grados de reducción es el normal? 180, doctor, aproximadamente. Ya. ¿Qué músculos intervienen en la reducción? Estaba el pectoral mayor y el bíceps, doctor, más o menos, creo. ¿El bíceps? No es el bíceps, doctor. Acaban de poner tus compañeros y tus compañeros se han preguntado. Incluso van a ampliar. Ya estás observado, ¿ah? Me estás atendiendo a la clase, entonces. Hacemos una pregunta más, después te voy a hacer, Milton. David Arostegui. Presente, doctor. A ver.
Amplía sobre los músculos que pertenecen, que hacen la abducción. Ya, doctor. El deltoides, el, el supraespinoso, el infraespinoso Ya. y el subescapular, doctor. ¿Que pertenecen a quién? ¿Todos estos músculos pertenecen a quién? Al famoso. El manguito. Claro, el manguito rotador, ¿cierto? Recuerden bien, el manguito rotador es un elemento anatómico funcional en estos momentos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Cuando se produce a 90 grados de abducción, recuerden, bien, ese desplazamiento que va a realizar 30 grados, y lo van a ver en el paciente, eso justamente tienen que guardárselo en sus memorias. ¿Por qué va a deducir el paciente en esa zona? ¿No? Entonces lo van a ver al paciente en esa abducción y agarrándose el bracito. Y cuando ustedes lo van a ver así, van a decir, eso es definitivamente una luxación escapulohumeral o una luxación de glenohumeral, ¿no? Entonces el paciente va a tener una incapacidad para aducir y rotar externamente. ¿Qué elemento anatómico nos hace la rotación externa? Alessandra Pacheco Vargas. Presente, doctor. Es el infraespinoso y el redondo menor. A ver, ¿qué nos dice el grupo expositor? ¿Algún representante que pueda defender esa situación? Mejor por nombres. Yovalena. Sí, doctor. Lo que mencionó mi compañera es correcto, ¿no? Lo que se encarga, los músculos que se encargan de la rotación externa es el infraespinoso y el redondo menor, doctor. ¿Solo son los dos? Sí, doctor, y además que estos están inervados, ¿no? Por el supraescapular. A ver, Andrea Ramos Robles, ¿qué puede opinar al respecto? Sí, doctor, son dos músculos, ¿no? Infraespinoso y redondo menor. Diana Carolina, ¿son solo dos? La rotación externa. Sí, doctor, solamente esos también he encontrado. El infraespinoso y redondo menor. ¿Y el supraespinoso no cumple esa función? ¿Qué función cumple el supraespinoso? El supraespinoso de abducción, doctor. ¿Qué más? Solo leí abducción. El supraespinoso, abducción y la rotación externa sería el infraespinoso y redondo menor. Ya, hasta ahí vamos avanzando con lo que es, por eso es importante, ¿no? Conocer bien la biomecánica para que ustedes puedan entender qué cosa es capaz y qué no es capaz de hacer el paciente con esta luxación de húmero. Muy bien, entonces tenemos clasificaciones, puede ser anterior, posterior, superior, inferior. ¿Hacia dónde esté colocado la cabeza del húmero? Y evidentemente para eso se hace un cuadrante, ¿no? Para anterior, posterior, superior, inferior. Y el más frecuente, como está mencionado, en muchos exámenes lo van a ver. ¿Cuál es la luxación más frecuente? Es la luxación tipo anterior, que lo están viendo ahí. Y evidentemente ahí tenemos el tratamiento, que sería la reducción, la inmovilización. Entonces, cuando hablamos de la reducción, tiene que ser lo más precoz posible y tenemos que inmovilizar al paciente. Evidentemente, ustedes habrán escuchado de los famosos hueseros, ¿no? A veces los hueseros toman al paciente, sí, algunos ya por experiencia colocan, pero a veces detallan puntos importantes anatómicos de la reducción. Por eso es que nosotros ya no podemos estar hablando de ese nivel, sino ya estamos hablando de un nivel más científico en el sentido de conocer qué elementos anatómicos van a trabajar para poder hacer una reducción. Es por eso que viene la segunda parte para el grupo
¿ya? Porque el grupo de historia clínica ya me he puesto la vez pasada. Vamos a empezar con el grupo de, sí, el grupo 10 de Carlos Eduardo y Marisela me va a hacer la guía práctica de luxación escápulo-humeral. Anótese. Luxación glenohumeral. Es la guía práctica clínica. Y en acá, luxación acromioclavicular, el grupo 1. Muy bien. Entonces, en la luxación existen pues maniobras que la van a especificar con más detalles, compañeros, y dentro de las maniobras vamos a encontrar la famosa maniobra de Hipócrates, la maniobra de Kocher, la maniobra de la silla, y hay una última maniobra que nosotros estamos trabajando en el hospital, que es la maniobra de Fracas, que es una maniobra muy... Ahora lo que estamos buscando son maniobras que sean menos traumáticas, porque lamentablemente, como por ejemplo la maniobra de Kocher o de la silla, a veces hay que hacer muchas, muchas tracción y contratracción, pero son muy forzosas que pueden ocasionar lesiones sobre los nervios, sobre el circunflejo. Entonces eso no nos permite dar luces de lo que puede pasar a futuro, ¿no? Y como ahí me está mencionado, las complicaciones pueden ser vasculares, nerviosas, rupturas tendinosas, luxaciones recidivantes, rigidez del hombro. Bueno, eso es con respecto a las luxaciones. Ahora vamos a hablar un poquito de las luxaciones o las fracturas de la escápula. Ya, como lo han tocado el tema de la escápula, dentro de estas hay que mencionar, pues, que no son frecuentes. Mariela Molinari. Presente, doctor. Continúa la lectura. Ya, fracturas de la escápula. No son frecuentes, son producidas por impacto directo y violento. Es necesario un traumatismo de alta energía debido a la protección de los músculos circundantes y la pared torácica. Pasan desapercibidas. Sí, evidentemente, por ejemplo, esto lo podemos ver en accidentes de tránsito, de moto, etcétera. Vamos a ver este tipo de lesiones, ¿no? Sí, que se llaman lesiones de alta energía. Y eso se da porque esta zona escapular está protegida por abundantes músculos en esa zona y también por la pared torácica. Luisa Shirley. No, entonces como ya están pudiendo observar, lo más frecuente ya tienen que saber que es básicamente del cuerpo. El cuello quirúrgico es un tratamiento ya, como dice su nombre, el cuello quirúrgico le dicen, por eso es que ya reciben tratamientos quirúrgicos. La cavidad glenoidea también se puede presentar. Entonces, también, como ya había mencionado hace un momento, los compañeros, también puede haber lesiones de la apófisis coracoides. Y cuando se lesiona, pues, como ya han visto, hay bastantes elementos anatómicos que se insertan en la apófisis coracoides. Ahí está la cabeza larga del bíceps, está el músculo coracoides, ¿no? Ahí también tenemos los ligamentos coracoclaviculares, los acromioclaviculares, y ahí lo pueden ver. Hay fractura del cuello, por ejemplo, ese ya es quirúrgico. Este también es una fractura, pero del cuerpo. Generalmente los fracturas del cuerpo los tratamos de trabajar de forma conservadora o de reposo. Ahí pueden ver una fractura de clavícula también y de la escápula en forma conjunta, ¿no? Y ahí se da el tratamiento. La gran parte de estos, como la fractura del cuerpo, los niveles del cuerpo, el tratamiento es conservador. Tiene un excelente resultado funcional, hay indicaciones quirúrgicas. ¿Cuándo? Cuando hay fracturas desplazadas del acromio con invasión del espacio subacromial, ¿no? En la zona subacromial, ¿no? Es cuando ya nosotros pensamos que tenemos que pensar en un acto quirúrgico.
Y también las fracturas de coracoides con luxación acromioclavicular también es otro elemento que nos da, ¿no? ¿Se acuerdan la coracoides? La apófisis coracoides. Entonces, eso, cuando se fractura esta zona coracoide, entonces ya estamos hablando que requiere un tratamiento quirúrgico. Cuando hay fracturas de reborde glenoideo, pero ojo, que tiene que ser el reborde, pero mayor al 40% del segmento de unión, ¿no? Cuando ya vemos un desplazamiento de este nivel, el 40% hacemos ya y pensamos que vamos a hacer un tratamiento quirúrgico. Muy bien. Luego tenemos las fracturas de clavícula, que es otro escenario que es muy bonito, porque ya estamos hablando de fracturas que son muy frecuentes. No sé cuánto tiempo tenemos para poder continuar. Ya, aquí está. Las fracturas de la clavícula. Una parte no vamos a hacer porque es por el tiempo, pero vamos a ver, creo que acabamos. Fracturas de la clavícula. Bueno, como ya hemos mencionado, pues voy a leer primero a Mariela Molinari. Mariela, Sí, doctor. ya. Ya. Fracturas de la clavícula. Es una lesión frecuente producida por impacto directo sobre el hombro, caída sobre la mano extendida. El 93% son de un tercio medio y el 35% son fracturas de la zona del hombro. ¿No? Y ya como lo ha dicho, esta lesión es muy frecuente. Y el mecanismo en este caso, seguramente el paciente les va a contar, futbolistas así, que han caído sobre el hombro, ¿no? O caídas sobre una mano extendida. Por ejemplo, un paciente que estaba bicicleteado, cae sobre la mano y esto puede ocasionar esta fracturita. 93%, o sea, el gran porcentaje de estas fracturas son del tercio medio. El 35% son fracturas de la zona del hombro. Gabriela Berica, Gabriela Humérez. Sí, doctor, buenas tardes. Fracturas de la clavícula. Clasificación. Tercio externo, acromio clavicular. Tercio medio, las más frecuentes, y tercio interno, esternoclavicular. No, está más asociado a lo que es la zona anatómica, ¿no? Entonces el externo es a la zona acromial y el interno es a la zona esternoclavicular. Eunice Mayornot Álvarez. Presente, doctor. Tratamiento. Tratamiento conservador. Buen resultado funcional. Quirúrgico en casos como pseudoartrosis, lesión vasculonerviosa, fractura del extremo distal con ruptura de los ligamentos coracoclaviculares en el adulto, interposición de partes blandas, hombro flotante, fractura abierta, desplazamiento amplio, compromiso cutáneo inminente. Bien, este ya va anotando el siguiente grupo, que corresponde al grupo 9 de Joaquín. Ya, me va a ser la guía práctica clínica de fracturas de clavícula. ¿Por qué? Es la misma historia que les menciono. Ustedes van a poder conocer con las guías prácticas clínicas el tratamiento electivo. ¿Por qué es electivo? ¿A qué se debe que se le ha dado un consenso en cuanto a lo que es quirúrgico o no quirúrgico? Incluso actualmente hay muchos detalles. Si ustedes ven bien la primera parte, está diciendo tratamiento conservador, que significa el tratamiento de reposo, inmovilizar al paciente con vendaje Belpo u otro vendaje. Eso es suficiente. Pero ustedes se van a darse cuenta, en ustedes o en algún familiar o algún conocido, se les da ese tratamiento y los familiares dicen, pero ¿por qué si está roto? ¿Por qué se va a hacer el tratamiento solo eso? Entonces, ¿dónde y de dónde van a saber cómo se afronta esta situación? Cuando tengan la información. Y esa información se obtiene bastante de las guías clínicas. Esto es una exposición referencial de un libro, pero de ustedes lo tienen que ahondar, darle más nivel cuando van a encontrar
cuando uno se encuentra en el campo de la, ¿cómo se puede decir? De la cancha, ¿no? Cuando están con el paciente, porque nosotros técnicamente incluso tenemos que hacer una junta médica, porque los pacientes vienen hasta con sus familiares, con todo, te dicen, pero doctor, ¿por qué no ha sido operado? ¿Qué tanta cosa, no? Y no es así, no es por lo que ellos quieren que se va a operar, sino que esto está definido ya, es un consenso internacional, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esta guía, en esta exposición vamos a ver estos casos, pero cuando lo van a ampliar el grupo 9, ¿no? Van a saber que esto tiene un amplio margen de trabajo. Ahí está el tratamiento conservador, el quirúrgico se hace, por ejemplo, en los casos de pseudoartrosis, ¿no? Lesiones vasculonerviosas, ¿no? Cuando está lesionado parte del plexo braquial, cuando hay una fractura del extremo distal de la clavícula con ruptura de los ligamentos coracoclaviculares, interposición de partes blandas, hombro flotante, ¿no? El hombro flotante después la fractura de clavícula, fractura de omóplato, fractura de la glenohumeral, fractura de húmero proximal. Cuando tenemos una fractura abierta también es tratamiento quirúrgico, desplazamientos amplios. ¿Cuánto es amplio, por ejemplo? En la guía práctica clínica van a conocer cuántos centímetros son amplios. Eso nos van a indicar esos compañeros. Compromiso cutáneo inminente. O sea, de repente ya ahí es, pues, un fragmento ya está tendiendo a abrir la piel, ¿no? Entonces, esos son ya indicaciones de tratamiento quirúrgico. Ahí vemos, pues, el tercio medio, el frecuente, polifragmentarios también hay. Bien, hasta ahí, suficiente. Creo que ya estamos sobre la hora, pero solo recalcarles algo. Seguramente les falta en su biomecánica, que han expuesto hoy día, la parte muscular, han visto ustedes en la segunda exposición que hicieron sus compañeros, donde se puede evidenciar con más precisión la parte muscular, la parte de tendones, ¿no? Cómo se insertan, qué elementos, de dónde a dónde. Entonces, ustedes van a entenderlo mejor. Entonces, con esa información, van a poder ustedes con tranquilidad entender cómo se producen estas lesiones y por qué hay que hacer inmovilizaciones de diferentes niveles. Si solamente hay que inmovilizar el hombro o hasta el codo, por qué se inmoviliza hasta el brazo, por qué se hace un vendaje Velpo, ¿no? Eso no se ha inventado nadie, simplemente se ha aprendido con el transcurso del tiempo, pero para que eso se aprenda, ahora se ha analizado, pero ya se analiza con esta biomecánica, ¿por qué se debe llegar la inmovilización hasta ese punto? Muy bien, jóvenes, hasta hoy yo creo que hemos terminado y ya nos vamos a estar viendo en la siguiente sesión. Doctor, una pregunta, por favor. Ya. En el tema del grupo 10, disculpe, no lo escuchamos muy bien si era la guía práctica de luxación glenohumeral o escapulohumeral. Es glenohumeral. Glenohumeral. Y disculpe, doctor, aparte de eso, ¿la forma de la presentación va a ser en diapositivas o tenemos que grabar algún video? No, ese es ya en diapositivas. Van a ahondar sobre todo al tratamiento. Ya, doctor, y disculpe, una pregunta más, por favor. ¿La fecha de la presentación de la guía va a ser para la próxima semana o alguna fecha en específico? Como estamos en hombro, es mejor que de una vez lo veamos, para que nos volvamos bien En la siguiente semana lo vamos a hacer. Está bien, doctor, muchas gracias. Doctor, ¿esa exposición va a ser antes del video de hombro y codo o después? Bueno, primero lo voy a trabajar con lo que es que completen el video de lo que les he mencionado hoy día, los de la biomecánica de hombro. Ok, ¿no? doctor. Y segundo, después vamos a continuar con las guías prácticas. Ok, doctor, está bien, muchas gracias. ¿Ya? ¿Alguna pregunta más? Doctor, ¿y la guía práctica clínica de luxación clavicular va a ser para la siguiente semana también? Acromio clavicular, claro.
No, de fracturas de clavícula. Guía práctica clínica de fracturas de clavícula. Sí, sí, todo de hombro estamos trabajando. Vamos a acabar con todo hombro. Nada más que correcciones que implementen nomás. ¿Ya? Muy bien, yo creo que han aprendido ya muy bien. Entonces ya nos vamos a comunicar a la siguiente. Doctor, por favor, no se olvide de pasarnos el libro. Ah, ya, ya, ya. Ya le voy a enviar a su compañera y de ahí ya ustedes lo traducen y lo presentan mucho mejor. ¿Ya? Ya nos vemos. Hasta luego, doctor.